Antes de comenzar, desearía pasar una información y decir unas palabras de recordatorio. Estamos preparando nuestras 16ª Jornadas Internacionales que se van a realizar el 15 y 16 de noviembre en la sede de la Universidad del Museo Social Argentino, para lo cual nos gustaría muchísimo que también los colegas del Colegio de Psicoanalistas participaran. El lema es Subjetividades, Géneros y Vínculos en tiempos de restauración conservadora, avances y retrocesos. Son jornadas presenciales que tienen lugar cada 2 años y son jornadas de, digamos, presentación de trabajos. Antes de presentar entonces la actividad de hoy, esta actividad que por primera vez realizamos de forma conjunta con otro espacio institucional, quisiera decir unas palabras en recuerdo de una colega que ha sido muy importante y de participación muy central en el Foro de Psicoanálisis y Género, que fue Irene Friedman. Irene Friedman falleció el 2 de septiembre de este año, hace muy poquito, prematuramente, y verdaderamente sentimos mucho su ausencia. Ella se desempeñó durante largos años como secretaria de difusión del Foro de Psicoanálisis y Género y como codirectora, junto conmigo, del curso de actualización en Psicoanálisis y Género que dirijo en la Asociación de Psicólogos, recientemente con el aval de la Universidad Kennedy. Antes lo dictamos con el aval de la Universidad Nacional de San Luis. Después Irene se dedicó más al tema de violencia y ha tenido una actuación muy destacada en esta temática, siendo supervisora clínica de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Santiago del Estero y de Tucumán. En fin, ha supervisado muchos, digamos, equipos que atendían a víctimas de la violencia y deja su obra, que son 2 libros: Violencia de Género y Psicoanálisis, Agonías Impensables, y Trabajando en Violencia de Género, ambos publicados por Lugar Editorial. De modo que va para ella en nuestro recuerdo afectuoso que deseamos compartir con ustedes. Bueno, voy a presentar entonces la actividad del día de hoy, que es una actividad que se denomina Procesos de Transición de Género, la clínica actual, van a leer el trabajo, que después ya lo explicarán personalmente, pero leerán este trabajo colectivo. Mariana Wikinski, que es psicoanalista, integra el equipo de salud mental del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y allí lleva a cabo abordajes psicojurídicos de acompañamiento a víctimas en los procesos judiciales que se desarrollan a partir de graves violaciones a los derechos humanos. Fue presidenta y es miembro actualmente de la Asociación Colegio de Psicoanalistas, como ustedes sabrán bien. Es autora de numerosos trabajos y del libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, publicado por La Cebra en 2016, traducido también al portugués. María Cipriano es psicoanalista, es miembro del Colegio de Psicoanalistas y del Taller de Psicoanálisis y Cuestiones de Género de este colegio. Va a comentar Juan Carlos Volnovich, que es médico, psicoanalista y especialista en psiquiatría infantil. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, por la Universidad Nacional de San Luis y por la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Profesor extraordinario, honorario y académico ilustre por la Universidad de Mar del Plata. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Integra el comité asesor del Foro de Psicoanálisis sin Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires y ha recibido el premio CONEX, Diploma al Mérito en Psicoanálisis.
Bueno, muchas gracias entonces y escuchamos la lectura del trabajo. Perdón, olvidaba decirles que los comentarios o preguntas se van a recibir por escrito en el chat. Si vemos después la posibilidad de algún intercambio verbal, lo haremos, pero somos muchos y eso va a facilitar la comunicación. Reactiva el Mariana, estás audio. muteada. Mariana, estás Activa muteada. el audio, Ahí Mariana. está. Bueno, les queríamos agradecer mucho la invitación. Nos estimula mucho esta discusión que se puede abrir sobre temas que nos comprometen mucho a todos nosotros. Lo primero que quiero plantear es que este es un trabajo colectivo, a pesar de que lo vamos a leer María y yo, fue un trabajo hecho en el corazón y el interior del taller de género, de psicoanálisis y cuestiones de género del colegio. Venimos reuniéndonos hace alrededor de 7 años, 20 integrantes del colegio, una vez por mes, para estudiar, para debatir, para revisar materiales clínicos, y el trabajo que vamos a compartir esta noche con ustedes es el decantado de muchas de esas discusiones y debates que tuvimos entre nosotros internamente. Es la primera vez que presentamos por fuera del colegio un trabajo. Lo que hemos escrito por ahora lo compartimos exclusivamente con nuestros compañeros en encuentros internos, así que bueno, es un momento importante para el taller, la oportunidad de este intercambio. Si ustedes me permiten, me gustaría leer el nombre de los integrantes, de les integrantes del taller. Somos Hilda Alonso, Mirta Alvarado, Estela Boto, María Cipriano, Nora Ducler, Magdalena Echegaray, Adriana Freidenberg, María Cristina Galizzi, Charo Jimeno, Adriana Granica, Nadina Goldwasser, Graciela Holland, Karina Likovich, Leandro Mastrandrea, Vanessa Radzivilowski, Marina Rizzani, Cielo Rolfo, Oscar Sotolano, Berta Schneiderman y yo, Mariana Wikinski. Bueno, comenzamos. El artículo que estamos presentando contiene, entre otras cosas, una multiplicidad de reflexiones sobre un tema complejo, como lo es el acompañamiento clínico en procesos de transición de género. Intenta dar cuenta de las múltiples y contradictorias líneas de abordaje que exige una práctica ética en toda su complejidad. Es un artículo que al mismo tiempo desnuda nuestras propias contradicciones y los rodeos que se producen en un pensamiento en construcción. Es el resultado transitorio de nuestros propios debates, de nuestros desacuerdos, nuestras dudas. Intentamos siempre localizar en la clínica el punto de partida de toda interpelación y al mismo tiempo la prioridad en el esfuerzo de despejarla o atenuar sus posibles efectos paralizantes, perimetrar la interpelación, circunscribir las preguntas dentro de lo posible al interior de un terreno fecundo. Nuestros interlocutores han sido constantemente los textos que ustedes produjeron y también otros textos. Estos nos han nutrido, con todos hemos debatido y en todos nos hemos inspirado. Esta es una de las estaciones en el hilo de nuestro trabajo, seguramente no la definitiva, pero si es que algún día queremos arribar a ella, ojalá tengamos la lucidez de volver a considerarla transitoria. Empezamos entonces con el primer parágrafo, que es acerca de la perspectiva de género. Nos interesa en primer lugar poner en discusión la cuestión de la elección de uno o una terapeuta con perspectiva de género como atributo específico. En un debate que abrimos hace unos meses en nuestra institución, se señalaban los aspectos problemáticos que pueden surgir de la solicitud de ese rasgo particular en el proceso de búsqueda y elección de uno o una terapeuta. Se ponía el acento en aquello que podría condicionar el proceso en la medida en que se suponen acuerdos previos y que esos acuerdos pueden obturar un despliegue del síntoma, de la transferencia, etc., condicionando contenidos e interpretaciones. En relación a esta cuestión planteamos dos consideraciones. Primera, el campo nunca es puro y neutral. El problema que se describía concierne a cualquier rasgo del o la terapeuta que el paciente pueda advertir, elegir, suponer de antemano,
y que se erige entonces en punto de partida del establecimiento de un baluarte en el sentido planteado por los Baranger. Desde la elección misma de prefiero que sea hombre, prefiero que sea mujer y todos sus etcéteras, se abre un campo de posibilidades y puntos ciegos. Entonces, en esta cuestión, como en cualquier otra, del arte del o la terapeuta dependerá que eso no ocurra, y eso concierne a todos los casos y no solo a este. Ejemplos tenemos miles. Los pacientes que nos googlean antes de vernos para ver si encuentran alguna afinidad o no con nosotros, los que nos idealizan por lo que saben de nosotros, los que suponen acuerdos ideológicos como punto de partida, los que proyectan en nosotros su amor, su hostilidad, su desconfianza, sus alianzas, etc. Y nosotros tendremos que ver qué hacer con eso en todos los casos. Segundo planteo. Pueden existir situaciones en las que él o la paciente necesita tener la garantía de que la escucha va a ser benevolente para poder instalarse en un espacio confiable. Y no hay por qué rehusarle la posibilidad de que los movimientos de apertura, como diría Piero Lanier, le confirmen que puede desplegar ahí la ilusión de volcar sus núcleos de angustia. Si después esto deviene resistencia, será tarea del o la terapeuta poner esa defensa en movimiento. Nuestra propuesta sería entonces que nos comprometamos clínicamente con una serie de preguntas que no conciernen ni a un grupo de especialistas, ni solo a quienes reciben pacientes especiales, sino a todos nosotros en la medida en que a partir de experiencias clínicas que se nos presentan, se impone una nueva reflexión acerca de la constitución del aparato psíquico, lo pulsional, la constitución del yo, los caminos identitarios, el contrato narcisista. Parecería más fecundo que el psicoanálisis se deje permear por lo que las divergencias dicen y cuestionan acerca de la constitución psíquica y la construcción de la identidad de género, que analizar esta constitución con las herramientas del psicoanálisis tal como lo conocemos. Segundo tema, acerca de nuestra posición como terapeutas en el abordaje de casos de transición de género. Insistimos en el riesgo de quedar capturados en un mandato ideológico a la hora de acompañar en nuestra clínica una demanda de transición de género. Este desafío se nos está presentando con frecuencia y con muy diversas experiencias, dependiendo de variables no solo epocales. Como en otros temas, algo en nosotros debe desdoblarse. Por un lado, reivindicar políticamente la presencia y acompañamiento del Estado en términos sanitarios y legales frente a este tipo de necesidades, y por otro lado mantenernos abstinentes al interior de la clínica, sosteniendo parámetros metapsicológicos singulares y de consideración de las etapas en la constitución del aparato psíquico al decidir cómo acompañar los plazos, a veces urgentes, en los que los pacientes o sus familias reclaman ser acompañados. En todos los casos es crucial evaluar, primero, momentos y dominancias en la constitución del aparato psíquico, la discrepancia entre la toma de decisiones definitivas, irreversibles e inmediatas y su acontecer durante el largo periodo de la vida en el que se están produciendo transformaciones psíquicas. Segundo, modelos identificatorios puestos en juego, la detección de los puntos de anclaje de la autopercepción. Tercero, la presencia o no de modos compulsivos, impulsivos, actuadores, etc. en el planteo. Cuarto, los aspectos vinculares que se ponen en juego en términos del lugar en la familia, los lugares designados, las corrientes amorosas u hostiles, los mandatos, etc. Quinto, la constitución de la sexualidad en su carácter necesariamente traumático. Sexto, el nivel de sufrimiento que genera en ese paciente el desacople cuerpo-subjetividad. En el caso de un psiquismo constituido, el desafío clínico no se produce en la dislocación entre cuerpo biológico y cuerpo representacional, siempre que nos encontremos ante un sujeto que se posiciona frente a su deseo sin interpelación al respecto. En ese caso, probablemente el problema esté situado en el sufrimiento que se puede producir en términos de inserción en la cultura. El desafío clínico tampoco se sitúa en los casos en los que cuerpo libidinal, cuerpo anatómico y cuerpo representacional coinciden en el sentido de una elección de objeto y una identidad de género sintónicas al yo.
El problema clínico se sitúa en un psiquismo en constitución, cuando la dislocación entre cuerpo representacional y cuerpo biológico se plantea con certeza yoica, al tiempo que sabemos que no están consolidadas las bases identificatorias y que por lo tanto podrían resultar desmanteladas si asumimos como estable y definitiva una identidad que en realidad está en construcción. Aquí creemos que tenemos el problema de que la oferta cultural, la promesa de pertenencia al conjunto, ofrecen una coartada tentadora y ficticiamente resolutiva frente a ese impas y resuelven, entre comillas, la transición puberal adolescente, inclinando la fluidez identificatoria o bien en la dirección de un no binarismo o bien en la dirección de un cambio de género. Considerar la noción de la fluidez identitaria nos pone a resguardo de lo irreversible de una hormonización o cirugía tempranas. Desde el punto de vista político, dialogando con Rudinesco, podemos advertir que quizás un compulsivo afán clasificatorio y multiplicador de identidades en todas las disciplinas que abordan la cuestión de género puede finalmente suponer, paradójicamente, que el único sujeto de enunciación en términos políticos es un yo que habla en su propio nombre, y que de ese modo, de nuevo, paradójicamente, podría dejar de haber un colectivo político. No obstante, el lugar del yo en nuestra clínica debe ser pensado como centro de una posible autodeterminación. Ese yo, que se historiza en el proceso psicoanalítico, habrá de definirse a sí mismo de algún modo. Y así como la búsqueda subjetiva de una identidad puede forzar las pertenencias a un colectivo o puede fragmentar los colectivos en átomos individuales, en nuestra clínica no podemos desentendernos del enunciado de ese sujeto que dice quién cree ser. Una parte de nuestro trabajo, si logramos abrir una ventana de tiempo, será comprender cuánto de esa impronta cultural que nos conduce, por ejemplo, a escribir este texto y debatirlo esta noche, opera per via di porre y cuánto per via di levare. Es decir, el conflicto identitario que nos plantea un o una paciente, determinado sobre todo en la adolescencia, se debe al hecho de haber tomado en préstamo una oferta cultural que le pone nombre, normativiza de algún modo su malestar, su descontento, los conflictos con su cuerpo, con su historia, y ofrece al mismo tiempo la coartada de revestirlos con un discurso políticamente correcto. Esto sería vía di porre. O más bien, esta oportunidad política habilitó a este sujeto determinado a ofrecer emergencia a un conflicto que en otras circunstancias habría sido sepultado, es decir, vía di levare. Algunas reflexiones teóricas y metapsicológicas. Como dijimos en otro trabajo, nacemos en dos formatos biológicos, y debemos decir que incluso quienes nacen con hermafroditismo o las diferentes modalidades de intersex resultan definidos a partir de la matriz hombre-mujer, en tanto presentan una combinatoria de ambos caracteres sexuales. En nuestras reflexiones y en función de los materiales clínicos que discutimos, no tenemos duda que en términos políticos y clínicos se debe despatologizar la inadecuación cuerpo-autopercepción, que deben autorizarse vías legales para la libre elección de la identidad de género, que deben igualarse los derechos, que debe condenarse cualquier tipo de discriminación, que ninguna atribución humana justifica el ejercicio de poder basado en la diferencia, que existe culturalmente un predominio valorativo de las atribuciones de la masculinidad en detrimento del lugar de lo femenino, que el forzamiento quirúrgico precoz para la adecuación del cuerpo a la matriz cultural femenino-masculino podría presentar un riesgo psíquico gravísimo y obedece a una organización histórica que solo admite y normativiza la existencia de dos sexos, dos tipos de cuerpos, dos modos de existencia. No es esa la discusión porque creemos que en eso estamos todos de acuerdo. Quizás el problema lo tenemos al intentar repensar con nuestras categorías habituales los nuevos fenómenos que se presentan en términos de la identidad de género. Un punteo que vamos a compartir con ustedes. A. Empezamos por reivindicar, aunque sea transitoriamente, el término identidad, aun cuando no es estrictamente psicoanalítico. En tren de acudir a nuestra caja de herramientas teóricas para ver qué tomamos y qué no,
quizás debamos rescatar la posibilidad de encontrar un término que le dé continuidad a las consecuencias de los procesos identificatorios. Y sin desestimar la existencia de diferentes corrientes de la vida psíquica, la escisión constitutiva del aparato y la contradicción entre instancias, la categoría identidad puede ser, quizás transitoriamente, aceptada como expresión de la ilusión unificadora del yo, cercana a la autopercepción y validada como atributo yoico y decantación del proceso identificatorio. B. No existe un primer tiempo sin las marcas de los enunciados identificatorios provenientes del otro, del ejercicio de lo que Piero Lanier denomina violencia primaria, de los enunciados provenientes de la cultura y del contrato narcisista que el futuro sujeto suscribe con el conjunto. El concepto de sombra hablada de Piera nos puede servir para pensar que no hay un tiempo mítico por fuera de la cultura y sus determinaciones. Por lo tanto, el cuerpo biológico es objeto desde el principio de determinaciones lenguajeras y pulsionales. Piero Lanier dirá, la palabra materna derrama un flujo portador y creador de sentido que se anticipa en mucho a la capacidad del infans de reconocer su significación y de retomarla por cuenta propia. C. No es posible la ausencia absoluta de enunciados identificatorios. Incluso los enunciados que se proponen ofrecer una indeterminación en la configuración de la identidad de género tienen potencia identificatoria. El vacío de todo enunciado es más enloquecedor que el enunciado que se ofrece con una alta potencia de sobredeterminación. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de determinación en la constitución del psiquismo que produce la combinatoria entre cuerpo biológico, enunciado identificatorio de base, en toda su complejidad, también como efecto de la producción de subjetividad en el psiquismo de las figuras cuidadoras, e implantación pulsional? En ese sentido, lo inquietante es que la determinación cultural, pulsional y lenguajera producen un efecto performativo en la constitución del psiquismo. Producen hombres o mujeres. De modo que cuando emerge una dislocación, aparece como anomalía, y no es leída quizás como una disposición de todo psiquismo a no dejarse ordenar tan naturalmente de acuerdo a las categorías femenino-masculino. Entonces, lo que nos desconcierta en este presente histórico no es la emergencia y sublevación del psiquismo a ese tipo de ordenamiento, la habilitación a la denuncia de que se trata de un ordenamiento que, lejos de poner nombre a la identidad natural, entre comillas, y biológica del infans, lo fuerza a configurar su psiquismo de acuerdo a estas dos categorías. Si fuera así, no debemos pensar que más allá del cuerpo biológico hay una disposición a la fluidez de género que aparece excepcionalmente solo porque hasta ahora hubo obstáculos políticos y culturales para que esto ocurra, incluyendo en esto las determinaciones históricas en el psiquismo de las figuras de crianza. Es por eso que creemos que el problema del binarismo no es la diferencia valorativa, sino quizás el binarismo mismo, en tanto sea pensado por nosotros como descriptivo de una condición inherente al psiquismo del infans y de todo ser humano. En este sentido interesa particularmente debatir acerca de dos ejes. 1. ¿La anatomía es destino? 2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autopercepción? María, ¿quieres Sigo. seguir? Sí, sigo. Primero, ¿la anatomía es destino? Si el punto de partida es, como decíamos más arriba, el cuerpo biológico en su constitución anatómica hombre-mujer, o en una combinatoria de ambas anatomías, debemos repensar la cuestión de la anatomía no es destino. Claramente, no es el destino en términos de nace con pene, debe ser y sentirse hombre, nace con vagina, debe ser y sentirse mujer. Pero creemos que no podemos desembarazarnos tan rápidamente de las marcas que el cuerpo anatómico produce en el psiquismo. Siempre habrá algo que debemos hacer con esas marcas, incluso el proceso de desprendernos de esa supuesta continuidad, cuerpo anatómico, identidad de género. Impone un trabajo para el aparato psíquico. Claramente se puede ser mujer con pene y hombre con vagina. La anatomía no es destino en ese sentido.
Pero no podemos pensar un psiquismo sin cuerpo porque es pensarlo sin sexualidad. También debemos incluir la evidencia de la pérdida del goce que se produce en muchos casos posteriormente a las intervenciones quirúrgicas en lo transgénero. ¿Qué nos dice esto respecto del enlace cuerpo anatómico, género, sexualidad? Si la anatomía no es destino en términos de lo culturalmente establecido, ¿eso significaría que no importa cómo es el cuerpo? ¿Se supone acaso que la configuración de la identidad de género es absolutamente independiente y ajena a la biología? ¿Podemos suponer tal nivel de irrelevancia del cuerpo anatómico? ¿Qué se hace con esas marcas, con el goce? Tal vez el problema sea la palabra destino, si la entendemos como anticipatoria de una sobredeterminación. Pero si entendemos la palabra destino en el sentido de la imposibilidad del desprendimiento cuerpo-psiquismo, si la entendemos en términos de un anclaje o punto de partida con el cual el psiquismo debe vérselas, entonces podemos desmontar la idea de una equivalencia entre destino y sobredeterminación en términos anatómicos. Se tratará en todo caso de trabajar en el desmontaje de un anclaje que se produce como efecto performativo del discurso cultural hegemónico. El cuerpo es exterior al psiquismo. El cuerpo se inscribe en el psiquismo de modos singulares a partir de la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor. Es condición, soporte real para el aparato psíquico. Como la pulsión impone un trabajo al psiquismo en el terreno de lo erótico y sexual. En su exterioridad impone un límite a los fantasmas, entre los deseos prohibidos y los deseos imposibles, como lo plantea Piero Lanier. Envejece, se enferma, duele. No hay representación del cuerpo anterior a la vivencia, anterior a la experiencia con el otro. La corporalidad se constituye en diálogo con el ambiente. La sexuación se produce desde la intervención del otro. El cuerpo se transforma en un cuerpo representacional a través del espejo, la mirada, los enunciados de otra. No hay manera de que eso acontezca si no hay una mediación de otra humano o otro humano. Como lo plantea Piero Lanier, en esa oferta vinculada con lo autoconservativo, se ofrece un discurso que opera como enunciado identificatorio constitutivo del yo. Esa oferta del medio ambiente, de la madre o un otro significativo humano, ofrece una totalidad donde no hay tal disociación cuerpo-psiquismo. La sombra hablada de la que habla Lanier es cuerpo y psiquismo. Los modos materiales en que esa madre amamanta, toca, mira, constituyen una oferta en la constitución de ese cuerpo y del psiquismo. El ser humano desde los inicios es activo en la autotraducción de la oferta que recibe, operación de metábola que supone procesos de simbolización. Se diferencia de la mimesis, ya que ésta es una copia adherente a las ofertas de los otros significativos, sin una puesta en juego de la plasticidad del yo. Es decir, los enunciados identificatorios no son el único origen del decantado identitario. 2. La cuestión de la autopercepción. Leo una cita de André Green, de Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. La reiterada afirmación tautológica, soy como soy, deja traducir un ¿quién soy?, que no puede formular su pregunta sin correr el riesgo de poner en entredicho la más fundamental de las razones de ser. La identidad no es un estado, es una búsqueda del yo, y solo puede recibir su respuesta reflejada desde el objeto y la realidad que la reflejan. Aquí termina la cita. ¿Cómo comprender el prefijo auto en términos psicoanalíticos? ¿Cómo abordarlo específicamente tratándose de la emergencia de rasgos identitarios que, nos consta, se constituyen en un encuentro con otro? Suponemos entonces que la validación de esta noción requiere un desdoblamiento. Aquí leo un punteo. A. Su validación como modo enunciativo del yo acerca de sí mismo. B. Su cuestionamiento en tanto genealogía de ese yo
que se enuncia a sí mismo, pero se constituye en un encuentro en el que el yo mismo es percibido y enunciado por otros en un entramado discursivo y libidinal que no deja lugar a dudas acerca de cuánto de hétero tiene en su genealogía esa autopercepción. Esos otros que enuncian, cuidan, alimentan, libidinizan, emiten mensajes comprometidos por su propio inconsciente, vehiculizando un sentido enigmático, como lo planteaba Laplanche, asimismo desconocido para el propio sujeto que lo emite. Se trata entonces de pensar a la autopercepción como el decantado histórico de las marcas libidinales, como un enunciado que el yo emite acerca de sí mismo en un presente absoluto. Este creo ser yo, hoy. Freud, en El yo y el ello, escribe: el yo deriva, en última instancia, de sensaciones corporales, principalmente de las que nacen de la superficie del cuerpo, por lo que puede considerarse al yo como una proyección mental de dicha superficie, junto con el hecho de que representa la superficie del aparato psíquico. Los enunciados identificatorios proferidos por los adultos significativos son apropiados de modo metabólico por un sujeto en constitución y con efecto simbólico. La representación del cuerpo propio está comprometida con las derivas deseantes que lo van marcando en los registros de placer-displacer. Todo enunciado yoico contiene multideterminaciones, de modo que la autopercepción es punto de llegada de una cantidad de líneas constitutivas. Quizás la demanda de cambio de género obedezca a veces a la demanda de producir dramáticamente una transformación en el vínculo del yo con un cuerpo vivido como extraño, o como sede de vivencias de dolor, como sede de convocatorias identificatorias a las que el yo ofrece resistencia, como sede de un cuerpo objeto de una seducción traumática, etc. Se trata de poner el prefijo auto en caución, no invalidando el enunciado del yo, sino intentando agotar todo lo que esa complejidad puede decir, para no tomar decisiones que puedan ser un pasaje al acto de analista y paciente. Se trata de una noción en la que se entrecruzan lo político, lo ético, lo metapsicológico, lo mediático, lo procedimental, lo epocal. No es menor, en este sentido, detenernos un instante en el efecto subjetivo que una circunstancia de orden político puede producir. Nos referimos al establecimiento de identidades no binarias, documentadas y reconocidas por el Estado. Este hecho podría producir transformaciones trascendentales en términos bidireccionales. Por un lado, habilitar, indudablemente, la no definición hombre-mujer como único modo de reconocimiento social y político, y habilitar entonces tiempos de espera o incluso modos estables de autodeterminación por fuera de los patrones tradicionales de género para aquellos procesos que se abren a una transición. Y por otro lado, generar la posibilidad de asumir como propia una oferta identitaria que desde el inicio de la vida del infans no resulte moldeada por un discurso social, cultural, político y familiar ordenado en términos binarios. En ese sentido, nos preguntamos por el efecto performativo que puede producir esta oferta identitaria proveniente del Estado. El intento de reconocerle a la autopercepción una genealogía no tiene como intención culminar en una validación o invalidación de lo que desde esta autopercepción se enuncia, como si modos fallidos de identificación y modos no fallidos, fallidos de identificación y modos no fallidos organizaran el campo de una manera decisiva. Lo que debiera interesarnos, y ya descartado un proceso mimético, es la solidez o consistencia yoica que subyace al reclamo de transicionalidad, independientemente de su origen. Los conceptos de apropiación subjetiva y simbolización de Roussillon ofrecen recursos teóricos y clínicos para el abordaje de casos de transición de género.
La apropiación subjetiva es efecto del proceso de transformación del sujeto que inscribe las experiencias subjetivas que transita. En sus intercambios con lo pulsional, el mundo interno, la realidad y todas las zonas de transicionalidad entre instancias. Este proceso se juega en un eje temporal que registra la historia, el presente y el proyecto identificatorio, y que, como proceso, se produce en apertura a una permeabilidad transformadora del aparato psíquico y del proceso identificatorio que concierne al yo en sus aspectos conscientes e inconscientes. El material en el que se funda este trabajo son los procesos de simbolización que integran una triple dimensión: un fragmento de la historia vivida, los trabajos que demanda el aparato psíquico, la metabolización de aquello con lo que se confronta, pulsión y objetos internos y externos, y los procesos auto, efecto de la función psíquica de reflexividad que permiten sentirse y pensarse. La simbolización es la vía regia por la que la función de reflexividad psíquica puede desarrollarse y servir de base a la apropiación subjetiva. La simbolización y la apropiación subjetiva requieren un estado de indeterminación y libertad que favorezca la posibilidad de procesos creativos y metabólicos de la experiencia vivida. En esta línea, lo transicional como experiencia de apropiación subjetiva del funcionamiento psíquico reubica el problema de los orígenes y supone una interfaz entre el sujeto y el objeto, en el que la creación pueda quizás contribuir a comprender los aspectos metapsicológicos de las identidades fluidas. En síntesis, podríamos suponer un modo de autopercepción que nos induce a acompañar las decisiones que de ello deriven, si es el resultado de un proceso de apropiación subjetiva y de simbolización, desarrollado en un eje temporal en el que se pongan en juego pasado, presente y proyecto identificatorio del sujeto, y que haya sido el resultado de su capacidad metabolizante y creativa en tanto agente de su propio proceso. Frente a las consultas en el campo de las disidencias, pensamos que los diagnósticos psicopatológicos apresurados suponen, a priori, no solo un problema clínico, sino también, y especialmente, una cuestión ética. No debemos prescindir de los fundamentos metapsicológicos sobre los que flota nuestra atención y que nos permiten orientar nuestras intervenciones. Coincidimos con Facundo Blecher cuando plantea que no se debe confundir la formulación de una hipótesis acerca de los modos defensivos con el ejercicio del diagnóstico como instrumento de patologización. Es imprescindible diferenciar entre identificaciones de carácter metabólico, de impacto simbólico en la constitución subjetiva, de aquellas que están al servicio de la defensa o aquellas que son del orden de lo mimético. La pregunta acerca de qué función cumple en las dinámicas intrapsíquicas lo autopercibido en términos identitarios no debe quedar fuera de nuestras consideraciones clínicas. Como dijo Silvia Bleichmer en un seminario aún no publicado y citada por Helzer, la idea, aquí empieza una cita, la idea de dominancia estructural va marcando precisamente los momentos de la clínica, que es que un tratamiento no comienza y termina a partir de una estructura homogénea y que nos permitirá vislumbrar, aunque sea sin un orden de certeza, si la dominancia es neurótica o es restitutiva en algunos casos, o si la dominancia es de otro orden, para saber los límites de la aplicación del método. Para concluir, los tiempos que balizan los encuentros con nuestros pacientes no pueden ser apresurados cuando de tomar decisiones se trata. La autopercepción tiene un modo de expresarse como autodenominación y certeza y debe ser escuchada como producto de una historia compleja, de una singularidad que constituye el rasgo esencial de lo humano. Las decisiones, entonces, tienen que recorrer esta complejidad
y ofrecer un modo de acompañamiento que no sea un pasaje al acto que tenga consecuencias irreversibles. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar el comentario de Juan Carlos Volnovich. Me conmueve este encuentro. Aprecio enormemente esta reunión del foro y del taller del colegio que nos invita a transitar juntos por las huellas del psicoanálisis y las teorías de género. Nos convocan el feminismo y el psicoanálisis, esos monumentales edificios que son en un cierto sentido figuras especulares, porque si para los feministas lo personal es político, como propuso Carol Hannes, para los psicoanalistas lo político es personal. Nos convocan el feminismo y el psicoanálisis y nos desafía este mundo horrible donde la guerra y el hambre coexisten con un espacio nuevo que se vislumbra un poco menos dominado por las injusticias y las desigualdades entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales. Porque así, de a poco o abruptamente, fuimos testigos de cómo los sujetos que no encajan en categorías dicotómicas del binario, junto a los gays, las lesbianas, los transgéneros, los intersexuales, quienes se perciben en cuerpos equivocados, se han hecho oír para hacernos saber de sus exclusiones y de sus dolores, de sus sufrimientos y de su ira. Las diversidades sexuales, que hasta hace poco tiempo atrás eran víctimas de la negación de su existencia, de la desmentida, cuando no, del escarnio, han pasado a ocupar un lugar protagónico en la escena cultural, en los medios y en la perspectiva del Estado. Para el psicoanálisis, disciplina inevitablemente androcéntrica, posicionarse ante la comunidad LGTBIQ se convirtió en un desafío mayor. Parecería más fecundo, dicen las autoras de este trabajo, parecería más fecundo que el psicoanálisis se deje permear por lo que las diferencias dicen y cuestionan acerca de la constitución psíquica y de la construcción de la identidad de género, que analizar esta constitución con las herramientas del psicoanálisis tal como lo conocemos. De acuerdo. Y si tal como lo conocemos el psicoanálisis no alcanza, pues habrá que construir recursos teóricos y habrá que dotar a la clínica de nuevos dispositivos para no clausurar aquello que justamente las disidencias sexuales revelan. Cuando las autoras se interrogan acerca de si ante la consulta de un sujeto trans se trata de un sujeto que ha tomado en préstamo una oferta cultural para ponerle nombre a su malestar y refugiarse en la coartada que le ofrece un discurso políticamente correcto, o más bien se trata de la oportunidad política que habilita a este sujeto a legitimar y en muchos casos a legalizar un deseo que en otras circunstancias habría sido sepultado. Cuando las autoras se interrogan esto, están ya transitando por el camino del psicoanálisis. Hace muchos años, Frida Smoot, una psicoanalista argentina, estoy hablando de la década del 60 del siglo pasado, Frida introdujo el psicoanálisis en el convento benedictino de Cuernavaca. El interrogante que guió esa experiencia era hasta dónde los seminaristas iniciaban el camino de la religión sacerdotal guiados por la fe y hasta dónde su decisión estaba marcada por conflictos inconscientes y muchas veces conscientes no resueltos. La homosexualidad, sin duda, el travestismo. En aquella oportunidad
no se trataba de cambiar de sexo. En aquella oportunidad se trataba de renunciar a las relaciones sexuales, el celibato, el voto de castidad. Ese interrogante de entonces se reactualiza ahora y se expresa así. ¿Cuánto de rebeldía a las normas heteronormativas y cuánto de sometimiento se juega en las disidencias sexuales y en las identidades trans? Me inclino por responder que la proliferación de las representaciones transvestidas como un modo de subvertir las normas dominantes de género tienden a reforzarlas y que no hay una relación necesaria entre el travesti y la subversión. El travestismo bien puede estar al servicio de la desnaturalización como de la reidealización de las normas heterosexuales hiperbólicas de género. Y al decir esto supongo que no estoy traicionando el pensamiento de Judith Butler. Entonces, ¿cómo posicionarnos frente a los plazos a veces urgentes en los que los pacientes o sus familias reclaman ser acompañados? ¿Cómo ubicarnos frente al apremio y la desesperación? ¿Acaso tenemos otro recurso que el de analizar la urgencia y la desesperación? ¿Acaso vamos a creernos que todo el sufrimiento pasa por la inadecuación del cuerpo a su autopercepción? Estoy pensando en un muchacho nacido mujer, un muchacho de unos 12 años, que estaba urgido de cambiar de identidad y por hacerse una mastectomía. Sin duda que vivía el crecimiento de sus pechos como quien porta una monstruosidad y estaba apremiado por salir de esa pesadilla. Ante la pérdida de sus pechos por la operación que se avecinaba, nada del duelo por su viejo cuerpo lo habitaba, sencillamente porque ese cuerpo no era vivido como suyo. Eso que le había crecido era algo ajeno. Soy psicoanalista, creo, es más una creencia que un saber. Creo que conozco los límites que como psicoanalista tengo para ayudar a mis pacientes, pero en todo caso son mis límites personales y son también los límites del psicoanálisis. Lo que no entiendo es el significado de acompañar. ¿Cuál es el sentido del acompañamiento? ¿Tiene algo que ver con la transferencia? Uno puede elegir entre acompañar o psicoanalizar. En aquellos años a los que antes hice alusión, me refiero a esa época en la que Frida Smoot entró al convento, en aquellos años, en el Hospital de Niños, en el Gutiérrez, iniciamos un proyecto de psicoprofilaxis quirúrgica. Se trataba de preparar a los niños y a las niñas que debían ser operados de los ojos. Claro que nuestro saber acerca del psicoanálisis estuvo presente en la creación de ese dispositivo. Pero era eso, psicoprofilaxis quirúrgica y no psicoanálisis. Insisto, se trata de una elección, uno tiene que elegir entre acompañar en un tránsito hacia otro sexo, por ejemplo, o psicoanalizar. Tal vez todo se reduzca a evitar la psicopatologización de los sujetos trans. Tal vez todo se reduzca a evaluar cuánto de resistencia al psicoanálisis cabalga junto a la mejor intención de respetar la autopercepción como argumento final y definitivo. Las autoras se interrogan también, y las cito, ¿no debemos pensar que más allá del cuerpo biológico hay una disposición a la fluidez de género que aparece excepcionalmente solo porque hasta ahora hubo obstáculos políticos y culturales para que esto ocurra? De acuerdo. Hasta ahora hubo obstáculos políticos y culturales que se opusieron a una disposición a la fluidez de género. Ahora bien, ¿eso qué supone? ¿Que esos obstáculos políticos y culturales han desaparecido?
o al menos se han visto debilitados? ¿O podemos atrevernos a pensar que cultura del espectáculo mediante han cambiado en la estrategia de captura y se han reforzado? Dicho de otra manera, ¿qué forma toman en la actualidad los obstáculos políticos y culturales que habilitan la fluidez de género como posición políticamente correcta? Las autoras dicen, también debemos incluir la evidencia de la pérdida del goce que se produce en muchos casos posteriormente a las intervenciones quirúrgicas en lo transgénero. ¿Cuánto hemos avanzado? Pasamos de horrorizarnos frente a la infibulación y la clitirectomía, que aún se practica en 28 países africanos, para aceptar como progreso las intervenciones quirúrgicas que ponen en riesgo el goce del clítoris o del pene. Coincido con las autoras cuando afirman que, y la cito, el problema clínico se sitúa en un psiquismo en constitución cuando la dislocación entre cuerpo representacional y cuerpo biológico se plantea con certeza yoica, al tiempo que sabemos que no están consolidadas las bases identificatorias y que por lo tanto podrían resultar desmanteladas si asumimos como estable y definitiva una identidad que en realidad está en construcción. Ese es justamente el núcleo del problema, la certeza yoica de un psiquismo en construcción. Y esa certeza yoica es el núcleo del problema, porque existen sobradas evidencias que el código de género remite en la infancia a los 3 años, pero al año y medio, aún antes del conocimiento acerca de la diferencia entre los sexos, los niños tienen ya un inmodificable sentimiento de pertenencia a uno de los 2 géneros vigentes. En cuanto a la elección de un analista con perspectiva de género, me permito recordar el consejo de quien inauguró este universo de conocimiento. Por nuestra parte, le dice Freud a Ferenczi, su anfitrión en Budapest, por nuestra parte rehusamos decididamente adueñarnos del paciente que se pone en nuestras manos, rehusamos estructurar su destino, imponerle nuestros ideales y rehusamos también intentar formarlo con orgullo creador a nuestra imagen y semejanza. Y más adelante, cualquier ventaja lograda en el principio del análisis será pura pérdida y alimento para la posterior represión. De todas formas, insiste esta cuestión de la perspectiva de género, las especialidades. Ay, las especialidades. No quisiera contribuir a instalar en el imaginario social la figura del psicoanalista especialista en género. El género debería atravesar todas las disciplinas, tanto como los derechos humanos deberían atravesar todas las disciplinas, de modo tal que sería insensato imaginar que hay psicoanalistas especialistas de género o en derechos humanos y psicoanalistas que no lo son. Y esto vale incluso con respecto a esa otra especialidad que es psicoanálisis de niños. Por último, este trabajo de las autoras del taller de género de colegio es un trabajo colectivo. Entonces, quiero agradecer la enorme satisfacción que me dio compartir un trabajo tan reflexivo como prospectivo y adentrarme en esa producción grupal. Hace años que no tenía acceso a un trabajo que fuera verdaderamente fruto de esa inteligencia que solo se logra cuando pueden superarse los límites de la firma única. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Les voy a agradecer entonces que los comentarios, preguntas, en fin, cualquier aporte que deseen hacer sean hechos por escrito en el chat y los voy a ir leyendo para que las autoras o quien corresponda los contesten, porque somos muchos, somos 93.
de modo que para facilitar la comunicación tenemos que utilizar ese recurso. Mientras ustedes piensan y escriben, que espero que lo hagan, me voy a permitir hacer un breve comentario. Creo que es en realidad sobre el rol de la corporación médica. Creo que la corporación médica, que ha tenido un rol normalizador en estos casos, sobre todo en el caso de los estados intersexuales, ha normalizado los cuerpos para ajustarlos al binario masculino-femenino. En esta situación se ha ido al otro extremo y se ha transformado en una especie de máquina transexualizante a través de la constitución de servicios hospitalarios que ofrecen desde la hormonación, la detención puberal del desarrollo, la hormonación cruzada y la cirugía de reasignación de sexo. Me gustaría que opinaran sobre ese tema también. Mientras tanto, están Dor Libre, que no sé, ustedes sabrán quién es, agradece a las autoras de trabajo y a Juan Carlos Volnovich. Y promete encontrarnos en la jornada. Retomo algunas cosas con la expectativa de que nuestras y nuestros compañeros del taller también intervengan, si es posible de manera oral, sería buenísimo. No somos solo mujeres las del taller, tenemos 2 varones con mucho orgullo, así que hablaríamos en inclusivo si nos saliera fácil. A ver, algunas reflexiones en función de lo que planteó Irene y lo que planteó Juan Carlos, seguramente muchas cosas quedarán pendientes. Este tipo de intervenciones, Irene, a la que aludías, fueron en parte los motivos por los cuales se inspiró este trabajo, ¿no? Es decir, como cierto horror que nos producía ese tipo de intervención prematuro en cuerpos de psiquismos habitados, digamos, ¿no? Por psiquismos en constitución, y que parecía obedecer muy paradójicamente, por un lado, un mandato de algún modo de binarismo, de todos modos, y segundo, una suposición de que había efectivamente un yo que hablaba en nombre propio de una manera absolutamente definitiva, como si esa dislocación, ¿no? de esa certeza yoica de la que Juan Carlos rescataba, ¿no? Que rescataba nuestro trabajo, esa dislocación fuera planteada con una certeza yoica absoluta que diera lugar a una intervención que a su vez sería irreversible en un psiquismo en constitución. Frente a ese horror que nos producía, ¿no? Ese modo supuestamente moderno de responder a las demandas de transición de género, es en parte que fue escrito este trabajo. Y ahí yo creo que es muy atinado el señalamiento de Juan Carlos en relación al lugar de la palabra acompañar. Quizás mis compañeros del taller pueden agregar algo más, pero me parece que sin que lo advirtamos, diría yo, y esto lo digo en nombre propio, podemos pensar que quizás hay una oposición entre acompañar y psicoanalizar. Me parece que por ahí nuestra crítica sería justamente a las intervenciones que solamente acompañan, es decir, en donde hay un planteo yoico planteado desde una idea de autopercepción que reclama de ese analista o de ese terapeuta sencillamente que autorice, muchas veces en términos ideológicos, la realización de lo que aparece como motivo de consulta en vez de psicoanalizar. Quizás nosotras quedamos eximidas del trabajo de acompañamiento si nos proponemos realmente psicoanalizar. Y si psicoanalizamos, nos tenemos que sumergir necesariamente en esa complejidad de la que hablábamos o intentábamos describir en el trabajo, en donde básicamente
desarmar la certeza yoica, si se trata de un proceso mimético, pareciera que es la clave. Para eso necesitamos tiempo, por eso además nos parece tan crítico el tema de la urgencia con la cual a veces se plantean estas cuestiones, ¿no? Pero me parece que es muy atinado el señalamiento de a qué nos referimos con acompañar. Por ahí una pequeña cuestión que me gustaría agregar a esto que dice Mariana es que tal vez la palabra más cercana a lo que planteamos como necesario hacer sería alojar, digamos, en el dispositivo psicoanalítico, alojar al paciente para que se pueda producir este proceso, ¿no? Más que Veo que están levantando, perdón, veo que están levantando la mano, y tal vez ustedes están más acostumbradas a hablar más que escribir, así que bueno, voy a habilitar que hablen. Karina Likovich, levantaste la mano, entonces habilita el micrófono y a ver si así Es facilitamos. compañera nuestra del taller. Muchas gracias. Otro de las cuestiones que nos preguntamos y que estábamos como rescatando como psicoanalistas era el tema de la realidad, ¿no? Medio pegado al tema de la autopercepción para seguir pensando en el lugar del psicoanalista y en lo que es un análisis y lo que viene el paciente a decir dentro del ámbito analítico, que tiene que ver con una realidad singular, con una realidad psíquica. Y me parece que esa línea fina entre lo que Mariana leyó del trabajo, entre todos los dispositivos sociales que tienen que estar, por supuesto, habilitados, médicos, jurídicos, sociales, y al mismo tiempo reivindicar este trabajo tan singular y tan específico nuestro como psicoanalistas de seguir escuchando un relato que a veces, digamos, poco tiene que ver o poco nos importa, digamos, la realidad, digamos, de la afuera, sino ese relato singular, esa realidad psíquica que viene a plantear el paciente en el encuentro. Entonces, me parece que el concepto de la realidad psíquica versus realidad es otro concepto que empezamos también a tener en cuenta para trabajar, ¿no? ¿Alguien más desea intervenir? Si les resulta más cómodo levantar la mano y habilitar el micrófono, vamos a habilitarlo. Mientras espero que aparezca alguna manecilla, les agregaría que una reflexión, tal vez que la subjetividad se constituye no solo en el ámbito familiar y en los primeros años de la vida de las personas, sino que también los dispositivos sociales y las posiciones culturalmente disponibles en cada época tienden a plasmar las formas en que se constituye la subjetividad. De modo que cuando uno se limita a decir que por supuesto tiene que existir los dispositivos médicos, jurídicos, etcétera, haciendo como una especie de manifestación que nos exonere de cualquier imputación de heterosexismo o de normatividad binaria, nos olvidamos que los dispositivos que, por ejemplo, interrumpen el desarrollo puberal han sido objeto de prohibición en este momento en Suecia, que retrotrajo su legislación, que primero era habilitadora, habilitando solo la hormonación cruzada a partir de los 18 años de edad, lo mismo que la circulación. Es decir, no cualquier dispositivo es libertario, sino que a veces se encubre tras una aparente oferta libertaria, perdón que utilice esa palabra que ha adquirido una connotación ominosa en nuestro medio, pero liberadora, si quieren, se encubren formas posmodernas de dominación. Claro. Está Daniel
y después Leandro Mastandrea. Primero Daniel, después Leandro. Ok. Bueno, buenas noches. Yo había escrito en el chat, por eso como no lo leíste, levanté la mano. Vi, perdón. No, por favor, está todo más que bien. Yo No me quería, parece. bueno, comienzo agradeciendo al taller de género por sé todo lo que estuvieron trabajando, vienen trabajando, y también agradecerle a Juan Carlos que siempre sus palabras emocionan, aparte de la profundidad que conllevan. Tiene esa habilidad entre decir cosas profundas y emocionar a la vez. Pero lo que yo había escrito era justamente preguntándole a Juan Carlos o diciendo que qué difícil a veces que es separar, parafraseando a Freud también, qué difícil es separar el oro puro del análisis del vil cobre del acompañar o del acompañamiento. Quizá no entendí bien ese párrafo, pero me parece que, Juan Carlos, fuiste muy tajante, taxativo, ¿no? Desde ya que uno como analista no necesariamente se propone acompañar, aunque muchas veces, y aún a nuestro pesar, lo hacemos. Hasta aquí llegué. Gracias. ¿Sí? No sé, Juan Carlos, si querés comentar Eh, algo o si lo no, escuchamos. parece, por supuesto que hay un abismo entre estas indicaciones quirúrgicas de reasignación de sexo y las operaciones que eran inevitables en chicos que tenían problemas en la vista y que ya era eso, estaban destinados a la operación. Entonces, cuando uno recibe un paciente que está decidido a una intervención quirúrgica de reasignación de género, de sexo, y cuando uno recibe un paciente que está destinado a una operación, en ese caso era de los ojos, y es bien interesante lo que pasó, porque después la psicoprofilaxis quirúrgica se usó para otro tipo de, no solo de pacientes que iban con trastornos oculares. Ahí ya está decidido, se va a operar. Y entonces a uno lo que le piden es que acompañe. Los procesos de psicoprofilaxis quirúrgica era eso. Sin duda que lo que sabíamos de psicoanálisis nos ayudaba muchísimo, pero eso no era un tratamiento psicoanalítico. Estaba decidida la operación y bueno, a ver cómo hacer para que los chicos pudieran atravesar por esa situación de la manera menos traumática. Es absolutamente anecdótica la historia, pero fue muy importante para esos chicos ese proceso de acompañamiento y fue muy importante para los cirujanos, porque en esa época ocurrió que los chicos salían de la operación con los ojos vendados, por lo cual, si iban a operación de los ojos, se despertaban de la anestesia y estaban ciegos. Hasta que creo que fue María Rosa Glasserman que se le ocurrió preguntar a los cirujanos si era necesario el vendaje. Y le dijeron que no, que era una práctica médica excesiva que no tenía ninguna función. Y por supuesto esto cambió radicalmente lo que es despertarse de una operación de los ojos pudiendo ver y estar vendado por una semana, estar ciego durante una semana. Ok, vamos a escucharlo entonces a Leandro Mastandrea. Sí, yo quería hacer un comentario breve. Eh, Me quedé pensando en algo que había comentado Juan Carlos respecto de la lectura del trabajo, que tenía que ver con el alcance del psicoanálisis. La verdad que me sorprendió un poco la pregunta sobre el alcance, porque quizás, pero esto es personal, no comprendo bien para qué tendría que alcanzar el psicoanálisis.
la primera respuesta que se me ocurre es que tiene que tratar de alcanzar para aliviar el sufrimiento de un paciente que se presenta con un padecimiento. Pero si no termino de entender, quizás con esa apreciación, a qué te referís con el alcance. Es- A los mismos, mira, tal vez fue me salió sin querer, pero es una expresión, es lo mismo a lo que postulaba Freud en el comienzo desde entonces, ¿no? A aliviar el sufrimiento a través de algunos instrumentos que son fundamentales. La represión, la transferencia, el contenido inconsciente de los sueños. Es eso. Analizar. Ok, vamos a escuchar a Oscar, entonces. Habilita el micrófono, Oscar. Y lo tenés que destachar. Oscar está hablando, dice acá, pero ¿se escucha? Se te escucha y no se No, te ve. Ahora no se te escucha. ahora no se te escucha ni se te ve, Oscar. Empeoramos la situación. ¿Ahora se escucha? Ahora Sí. se escucha. Sí, no, ahora volviste a tacharlo. No, volviste a tacharlo. La cámara destachada. Pasa el cursor por abajo de tu pantalla y destachá donde veas el micrófono, donde veas la imagen Ahí de un está. micrófono. Se Ahí supone que está, ahora tendría que estar todo en su... Está bien. ahí está. El comentario de Juan Carlos me hizo, me orientó en la misma línea que le que pasó a Daniel. Y también a esta cuestión de cuáles son los límites. Efectivamente, para mí, Juan Carlos dijo, bueno, soy psicoanalista, me creo, es una creencia, no es un saber. Para mí es igual en relación a nuestra práctica. Uno nunca sabe muy bien qué es hacer psicoanálisis. Hace todo lo posible por hacerlo, pero siempre se mueve en cierto territorio que tiene un borde difuso por momentos, en los cuales, por ejemplo, encontrarse que acompaña es parte de la propia experiencia del análisis. En ese sentido, cuando vos, Juan Carlos, lo planteaste, me produjo algo similar a lo de que planteó Dani, ¿no? Bueno, uno a veces acompaña. Ahora fuiste muy claro en relación a una situación muy particular, que es la de los chicos en situación de acompañamiento en una situación tan singular como esa. Y esta es otra totalmente distinta, porque aquí el problema en sí mismo es altamente complicado. No está en juicio si la operación sí, la operación no, qué va a ser para su psiquismo, qué no va a ser para su psiquismo, qué va a implicar. Había que operar chicos que tenían dificultad de la visión. Acá estamos en un territorio donde ahí tomo lo segundo, que recién decías que es los límites del psicoanálisis. Cuando dijiste los límites del psicoanálisis, yo en realidad me identifiqué con lo que decía, porque creo que no solo son los límites de uno. El psicoanálisis no explica todo. El psicoanálisis explica una cantidad de cosas, algunas las sabemos, otras no las sabemos, unas las sospechamos, otras intuimos, otras tenemos certezas mayores a partir de la experiencia. Pero me parece que incluir el hecho de que el psicoanálisis no tiene todas las respuestas le da dimensión de densidad a la cuestión de la no certeza, a la dimensión de sus límites.
los límites propios de una experiencia que se va construyendo. Y ahí voy a lo último, que fue algo que dijiste: sería deseable que los psicoanalistas tomaran la cuestión de género como los derechos humanos. La desgracia es que hay muchos psicoanalistas que no toman la cuestión del género ni los derechos humanos. Y esto forma parte de nuestro universo, con lo cual este debate se hace particularmente importante, porque te encontrás con campos donde la zona creencial dogmática toma un peso brutal. En ese sentido, todo este trabajo intenta ser como una especie de recuperación de la complejidad, ¿no? De los matices, idas, vueltas, tensiones frente a las que nos enfrentamos, que no se responden con ningún protocolo, que es la moda actual, buscar protocolos de algo. Bueno, nada más, y te agradezco mucho. Gracias, Oscar. ¿Querés contestar, Juan Carlos? No, me acordé solamente de estoy totalmente de acuerdo con Oscar y me acordé de un momento donde estaba con Phil Anger y estábamos hablando de los psicoanalistas, que había psicoanalistas que eran muy buenos psicoanalistas, pero que no tenían para nada en cuenta lo social. Entonces, Nene, que era muy, muy sencilla y muy sintética, dijo: mira, esos psicoanalistas son Perdón, hay que boxeadores. cerrar un micrófono. Creo que Oscar tenés que cerrar. Sí, Oscar, cerrá lo que se escucha un ruido. Ahí está. Y baja la manito. Sí, perdón, Juan Carlos. No, eso que decía, eso que no tienen en cuenta. En ese momento no se hablaba de derechos humanos como se habló mucho tiempo después, ¿no? Eran como boxeadores ciegos. Ok, vamos a escuchar a Marta Chipolone. Pero tenés que habilitar el micrófono si querés que te escuchemos. Pasa el cursor por abajo y destacha el micrófono. Ahí está. No, recién lo hiciste y volviste a tacharlo. Ahora sí. No, no se escucha. No, no sé por qué. Aparece el micrófono destachado, pero no se te escucha. Si mientras Marta lucha con su dispositivo, alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo y después le damos la palabra a ella. ¿Alguna Fíjate en el persona volumen, quiere? Marta. Subí Está el Alfredo volumen. Tagle. Lo que creo que quiere decir Marta es que escribió en el chat. Ah, ok. Marta dice: muchas gracias a las autoras y a Juan Carlos Volnovich. En mi opinión, acompañar, analizar al mismo tiempo la realidad psíquica del analizante, pero alojando siempre comprensivamente cómo podríamos saber qué es lo que convendría a esta persona que nos consulta. Yo agregaría un comentario que es un recuerdo de algo que dijo en su momento Ricardo Abenburg. Recuerdo haberle escuchado decir que para él el psicoanálisis era una conversación entre dos personas, que no estábamos analizando todo el tiempo, que conversábamos y que cada tanto surgía alguna intervención propiamente interpretativa que se hacía posible en un momento específico de esclarecimiento en el curso de una conversación. Y efectivamente muchas veces contenemos, alojamos, acompañamos, pero lo importante es que la dimensión de investigación del sentido de una conducta no quede interdicta, según mi opinión, por la corrección política. Este es el tema, que no siempre podemos entender
pero que no tengamos prohibido entender, creo que es necesario. No sé si si querés decir algo más, Marta, cuando logres, y si no, baja la manecita sí. Y ahora Mariana Wikinski. Está Alfredo, lo que pasa es que la mano es amarilla como su biblioteca, entonces no se ve bien. Perdón, no, discúlpame, Alfredo, no vi la mano, perdóname, gracias, Mariana. Bueno, buena observación, María. Sí, sí, es que Bueno, es eso. en realidad me encantó el trabajo, me parece que es un trabajo muy intenso, me gustaría leerlo, hay muchas cosas ahí desplegadas, ¿no? Quería decir algo respecto a esto del acompañar, ¿no? Esta disyuntiva que traía Juan Carlos, ¿no? Un poco siguiendo la línea de lo que decía recién Irene, ¿no? ¿Acompañar qué? ¿No? Si es acompañar una decisión, que a veces es una decisión que está muy impregnada del entorno, a veces es una decisión de los que acompañan qué sé yo, recuerdo casos donde la decisión era más de la madre que del chico, a partir de alguna manifestación del chico. Pero me parece que el acompañar es acompañar esa incertidumbre, acompañar esa duda, acompañar esa relación problemática y conflictiva con la identidad de género, y con las vicisitudes que este proceso genere, ¿no? En cuanto al sufrimiento subjetivo y todo eso. Bueno, acompañar eso, digamos, no la decisión. Bueno, esto quería decir uno más y bueno, felicitarlas y estar con la ansiedad de leer el trabajo y verlo mejor, ¿no? Gracias Juan Carlos, me gustó mucho tu intervención también. Gracias, Alfredo. Voy a leer antes de darle la palabra a Magdalena y a Mariana, voy a leer en el chat una intervención, ¿sí? De Karina Likovich. Dice, hoy compartí con las compañeras del taller un párrafo de Lacan que dice, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico. Muy bien, muchas gracias, Karina. Y creo que estabas primero Mariana, ¿no es cierto? Y después Magdalena. Sí. No, no importa, preferiría que hablen Magdalena y Estela y después yo, porque ellas son Ok, compañeras del taller. Después, ok. Entonces Magdalena. Y Estela no la veo. Ah, claro, está tachada por el... Bueno, quería decir que me parece que el trabajo nuestro, que no lo escribimos a eso, pero que está atravesado todo el tiempo por la idea de la abstinencia. En ese sentido, o la noción, o el concepto, o la posición respecto de la abstinencia, y la abstinencia es solidaria del psicoanalizar. Y ahí voy a tomar, me encantó lo que decías, Juan Carlos, además de todo tu comentario, que me sumo a los agradecimientos de todas y todos. Respecto de la cuestión de psicoanalista, voy a tomar, eso es una creencia y uno siempre es esto que decía Freud, que era una de las profesiones imposibles, ¿no? Y tengo el recuerdo de lo que planteaba Ulloa, que no era ser psicoanalista, sino estar psicoanalista. Y uno está psicoanalista todo lo que puede. Y vuelvo con esto de que me parece que en el trabajo nuestro está atravesado por la idea de la noción de abstinencia, y en ese sentido, el acompañar nuestro creo que, no sé si acertamos con la palabra acompañar, en la medida en que podría deslizarse a la cuestión
que es absolutamente contraria a lo que nosotras estamos planteando, de que acompañar podría ser aceptar de una lo que la persona que nos consulta propone. Nada más lejos, y todo el texto que escribimos está alejado de esa idea claramente, y los comentarios de Juan Carlos dan fe de que fue entendido de ese modo, con lo cual creo que bueno, nuestro próximo trabajo será revisar si la palabra acompañar era la más adecuada o tendríamos que haber puesto alojar en el sentido derridiano de la cuestión de hacer lugar, que por supuesto está incluida, me parece, en el espíritu de lo que escribimos. Eso nada más. Y nuevamente te agradezco, Juan Carlos, con los comentarios. Gracias, Magdalena. Y Estela, ahora la escuchamos. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, les quería decir que en este tiempo, desde que Juan Carlos Volnovich tomó el tema de la palabra acompañar, busqué porque formó una profunda discusión en nuestro taller, si era correcto o no utilizar la palabra acompañar, ¿no? Le leo algunos parrafitos para que, digamos, compartamos un poquito todos qué fuimos pensando, ¿no? Igual corresponde volver a trabajarla, por supuesto, pero una de las personas decía, anoche me sonó muy fuerte esto de acompañar una demanda de transición. Si partimos de discutir la perspectiva de género en los términos que lo venimos planteando, no caería esto en la misma línea. Quiero decir, si nos demandan acompañar una cirugía de nariz, plástica o de párpados que no implique un tema de transición de género, ¿acompañaríamos? Bueno, otra persona dijo que también se le planteaba esta pregunta, ¿no? Si en ciertas condiciones y en ciertas situaciones acompañamos y en otras no, ¿no? Otra persona dijo, me parece que es de tal intensidad el cimbronazo que atraviesa un sujeto que intenta cambiar de género, que ese acompañar no es cualquier acompañamiento, es un acompañamiento psicoanalítico con los interrogantes que nos planteemos y los que se plantean nuestros pacientes. Bueno, en general, al menos dice esta persona, en mi época y en mi experiencia, siempre fui muy conmovida y con un intenso sufrimiento cuando tuve que trabajar con esas situaciones. Y una persona más que me parece que le dio una vuelta que me resulta interesante, es que dice así, tal vez no responde como bien escrito lo que trabajamos nosotros, sería más bien como responder a la demanda de acompañar. Creo que ahí se sitúa como claramente a qué nos referíamos, a responder a la demanda de acompañar. Creo que ahí era el punto en el que habíamos llegado como a acordar con este tema. Bueno, solo eso, gracias. Gracias a todos por los aportes y por los comentarios. Gracias, Estela. Ahora sí, Mariana, ¿querés intervenir vos? Sí, realmente me parece que apuntaba un poco a lo que decía Estela, lo que evocaba. Yo no me acordaba textualmente de ese diálogo, pero me parece que era un poco esto lo que tratábamos de decir, cuando hay una demanda de acompañamiento que está planteada prácticamente como motivo de consulta, y esto se liga con dos cuestiones. Creo que yo personalmente en este momento, y creo que por ahí muchos compañeros del taller de género lo están pensando igual, encuentro muy aliviante cierta coincidencia de lo que voy escuchando, digamos, en Juan Carlos y en Irene, respecto de una respuesta a la presión cultural y política que se viene produciendo en todas nuestras cabezas y en nuestra teoría y nuestra clínica, respecto de dar cabida a un movimiento como si hubiera realmente una marea que nos lleva a un lugar que no estaríamos eligiendo asumir, ¿no? Esta marea política y cultural que ejerce mucha presión respecto de nuestras propias decisiones clínicas y que viene acompañada de esta demanda de acompañamiento. Y el riesgo de ser políticamente incorrectos los psicoanalistas cuando no obedecemos inmediatamente el acompañamiento de esta demanda, sencillamente porque está motivada por la llamada autopercepción.
Ofrecer resistencia a ese acompañamiento, primero creo que es un esfuerzo clínico y ético, y segundo, creo que comporta un riesgo, y acá voy a plantear algo que tiene que ver con la cocina de nuestro trabajo. Somos 20, debatimos muchísimo acerca de muchas cosas, no tenemos acuerdos de base desde el principio. Mucho de lo que va decantando tiene que ver con ir como resolviendo nuestras propias disidencias o incluso el modo en el que algunas lecturas nos van ofreciendo una perspectiva que no coincide con la otra. Pero en la medida en que vamos ajustando algunas cuestiones comunes, encontrarnos con un acuerdo interno en el taller, y me alivia que también creo que con ustedes, ¿no? Respecto de los riesgos de la perspectiva de género como premisa en el trabajo, por un lado, ¿no? Y los riesgos de la especialidad. Y por otro lado, los riesgos de responder políticamente a esta demanda, me parece que, por un lado, son respuestas de cierto coraje en este momento político, porque uno corre el riesgo de ser muy atacado, o un riesgo peor aún, que es que esta puesta en duda sea utilizada políticamente de una manera absolutamente inversa a la que nos proponemos, ¿no? Nuestras prevenciones de salir afuera con este trabajo, antes de procesarlo mucho, meditarlo y ver cómo lo escribíamos, tenía que ver con el miedo acerca que fuera un trabajo utilizado para dar por tierra con todo proceso de transicionalidad, de cualquier tipo, que fuera utilizado políticamente para dar de baja, por motivos discriminatorios en realidad, todo proceso de transición, porque hay toda una corriente que estamos conociendo, que tiene mucha pregnancia política, no solamente desde el gobierno, y entonces no queríamos de ninguna manera darle letra a esta posibilidad. Entonces, digamos, es en ese borde, ¿no?, de responsabilidad clínica, sobre todo en los procesos de constitución de psiquismo puberal adolescentes, y al mismo tiempo negarnos a que esta palabra sea tomada en contra de los procesos de transición de una manera radical. En ese terreno era que nos movíamos y que no nos animábamos demasiado a salir públicamente a sostener esto. Gracias por la aclaración, Mariana. Juan Carlos, cuando quieras decir algo, avisa. Sí. Y si no, le damos la palabra a Adriana Granica. Habilitaste el micrófono, pero ¿ahí se escucha? ahora sí. Sí. Bueno, un poco complejo. Yo recuerdo que una de las primeras, bueno, muchos saben a que me dedico a mi doble rol de psicoanalista y abogada de niños y jóvenes. Así que me acuerdo de haber traído al taller, casi en los comienzos, a un colega que trabaja muy bien, que es abogado de jóvenes y que trajo el tema de una inscripción registral no binaria, y nos sorprendió mucho en ese momento. Hoy estaría... Y también recuerdo una colega con la que trabajo habitualmente, que le dijeron: doctora, usted siempre está trayendo esos adefesios. Entonces, estamos en ese borde, ¿no? En el borde que recién planteaba también Mariana. Yo quiero recordar que la Ley de Identidad de Género, que es la 26743, no plantea inmediatamente, lo que plantea es el ingreso a la posibilidad de los tratamientos y de que las obras sociales los cubran, y plantea un protocolo de no discriminación, y no plantea... Pero el tema es dónde están estas consultas, porque si estas consultas caen en un servicio que está absolutamente impregnado de esto, no sé si se van a plantear el alojar, el psicoanalizar, y si no los van a llevar directamente a... porque les quiero decir, la Ley de Identidad de Género no plantea que tenga que estar el cuerpo adecuado para la registración, plantea la registración, plantea la inscripción registral, no plantea que tiene que ser cambiado, tiene que ser adaptado el cuerpo a eso que va a registrarse, al punto que se puede volver sobre lo registral. Y esto me parece que es como importante. ¿Cuál es el rol de lo registral en el documento? O sea, un documento
adaptado al sexo autopercibido. Creo que es complejo porque nosotros no nos llegan todas esas consultas y entonces tenemos dos interlocutores. Los abogados que le dicen, doctora, usted defiende esos adefesios, o sea, tenemos ese interlocutor, tenemos el interlocutor que quiere tirar abajo, no el género, todos los derechos humanos, como dijo recién Juan Carlos. Pero tenemos el otro interlocutor que se apura demasiado. Entonces, a veces la urgencia es porque ya está el servicio constituido con todo. Porque volví a revisar la ley a ver si en algún momento planteaba que tenía que haber alguna autorización, algún tipo de evaluación psicológica, porque de verdad me había confundido. Y no lo plantea. No plantea que tiene que haber una autorización por parte de un profesional psi. Sin embargo, los servicios se estructuran de esa manera y entonces me parece que ¿cómo hacemos con estos interlocutores que tenemos en juego? Lo de la perspectiva de género es un tema porque hay muchos servicios interdisciplinarios que plantean que tienen que tener perspectiva de género. De hecho, estuve en la reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados la semana pasada, el jueves y viernes pasado, donde era una reunión que se trataba a 30 años de la reforma constitucional. Ya no olvidamos que hace 30 años se reformó la Constitución y que a través de un artículo que es el inciso 75-22 incorporaron todos los pactos de derechos humanos. Bueno, hacer una reunión, fue en San Isidro encima, lugar Garca si lo hay, hacer una reunión planteando que hace 30 años se reformó la Constitución y se incorporaron todos los pactos de derechos humanos, y hoy estamos en un discurso donde hablaban y sigue hablándose del curro de los derechos humanos, es impactante. Ahora, el subtítulo de la reunión esta a 30 años de la reforma constitucional era defender con perspectiva de género. Y si vos me decís, los abogados tienen que defender con perspectiva de género, pero yo no creo que los equipos interdisciplinarios tengan que tener perspectiva de género. Este es un tema que me preocupa mucho. O sea, me preocupa cuando me dicen, vamos a tomar psicólogos que tengan perspectiva de género. Me parece preocupante. En los abogados te lo dejo, pero en el resto me preocupa. Y bueno, volví a leer la ley porque realmente no obliga a nada, ¿eh? La ley lo que dice es que hay que respetar, que no hay que discriminar, que los protocolos tienen que ser amplios y que la registración no merece un juicio. Esto, a ver, ¿cómo les digo? Se debería poder ir al registro civil a registrar, no tener que organizar toda una situación judicial para hacerlo. Bueno, eso, digamos, estoy entre las urgencias y los interlocutores. Gracias, Adriana. No sé si Juan Carlos querés hacer, o tal vez las autoras, quienes leyeron el trabajo, quieran hacer algún comentario sobre esto, antes de darle a Cielo Rolfo la palabra. ¿No? Entonces, Cielo, te escuchamos. Estaba por hablar Juan Carlos. No. Perdón, ¿sí o no? No, yo no quiero. ¿No? Dale la palabra a Cielo, ¿sí? Ok, entonces Cielo, por favor. Bueno, a esta altura me parece que una de las riquezas del trabajo, de la articulación que se armó entre el trabajo que presentamos como fruto de una producción colectiva, que valoro especialmente lo que dijo Juan Carlos al final, el valor que tiene una producción a partir de varias miradas, varias escuchas y varias escrituras al mismo tiempo entrelazadas. Eso de que 20 ojos ven más que 2. Y el otro valor del trabajo, de entre nuestro trabajo
y los aportes que fueron surgiendo hoy entre Juan Carlos y otros compañeros y compañeras que incluyen nuestro grupo y que incluyen a los que vinieron hoy a escuchar y a participar, es poner en cuestión si con las herramientas que planteaba Freud en Consejos al Médico, frente a estas problemáticas de lo transexual y otras problemáticas que nos consultan hoy, nos alcanza o nos resulta totalmente insuficiente, o tenemos que volver a redefinir las herramientas con las que contamos. Por ejemplo, el debate entre acompañar y analizar me parece que da para mucho. Recordaba que en Consejos al Médico Freud plantea, bueno, nuestra batería de herramientas es enorme. Interpretamos, preguntamos, aconsejamos. Por momentos, cuando vemos al paciente que está a punto de cometer algo riesgoso en su vida, nos podemos poner más directivos, intentar frenarlo, contenemos, acompañamos. Y recuerdo un breve fragmento de una muchacha trans con la que trabajé hasta hace poco tiempo. Les digo brevemente. Consulta a sus 23 años por la expectativa ansiosa frente a su decisión de encarar 2 operaciones. Un retoque en la reconstrucción de su aparato genital, operación realizada anteriormente, y una cirugía plástica en la cara. Meses después de la consulta, a Elisa le retocaron su vulva. En la anestesia peridural se produjo una pérdida del líquido raquídeo que le generó dificultades en la marcha, pérdida de equilibrio, sensación de embotamiento, por lo que estuvo en cama 3 semanas. A partir de estos síntomas neurológicos, acompañados por la sensación de riesgo para su vida, renunció a la cirugía plástica. En este renunciar a la cirugía plástica, me reconozco en un trabajo activo con ella, cuando frente a las intervenciones, sobre todo la última que se había hecho, había peligrado no solo su vida, sino el devenir de su vida, en cuanto a que podía quedar con una lesión neurológica, y ella hasta había tenido fantasías de muerte. Yo me puse a trabajar activamente con ella entre el acompañamiento y las intervenciones analíticas para tratar de evitar en lo posible una próxima intervención. Y se logró, lo logramos entre ambas. Me parece que repensar las herramientas con las que contamos frente a la demanda que nos implican la enorme complejidad de estas personas que nos consultan es uno de los desafíos más importantes de este trabajo que estamos enfrentando en conjunto. Muchas gracias, Cielo. ¿Quieren hacer algún comentario? No, que me parece importantísimo esto que decís, Cielo, igual que lo que vos traías, Irene, con respecto a la afirmación de Ricardo Abenburg de conversar. Pero es un conversar, y es eso que vos decís, Cielo, de trabajar en transferencia. Ahí lo importante es el vínculo transferencial. Sí, sí, es así. Baja la manito, Cielo, así Sí, puedo sí, por ver supuesto. si alguien más pide la palabra. ¿Alguna otra persona quiere intervenir? Mariana Wikinski. Y perdonen la insistencia en participar, pero
No, quería decir que para el taller era muy importante y es muy importante este encuentro con interlocutores que vienen pensando estos temas desde hace un montón de tiempo. Entendemos que no es algo que tenga que ubicarse en el plano de la especialidad, porque de eso venimos, acerca de eso venimos teniendo como una mirada crítica, tanto ustedes como nosotros en el taller, pero sin embargo haber tenido un interés particular en profundizar estos temas y precisamente poner en interpelación al psicoanálisis a partir de esto no ocurre en todas partes. Entonces nosotros teníamos como mucho interés y cierta inquietud, confesaremos, en esta interlocución, porque nos parece que es un recorrido que es como muy incipiente, que está lleno de obstáculos, lleno de dudas, de impases, de contradicciones internas. Nos parece de una complejidad enorme. Entonces, plasmar esa complejidad en un texto da la impresión de que hay algo, digamos que hay un pensamiento definitivo, ¿no? Y en realidad sigue estando todo en construcción, con un desafío enorme. Y bueno, y el foro es un lugar de producción muy particular para nosotros respecto del material. Entonces, bueno, era realmente un evento que para nosotros tenía mucha importancia. Gracias, Mariana. Yo agregaría un comentario acerca de lo que dijo Adriana sobre la formación en género. Yo creo que una cosa es hablar de especialidad y otra cosa es hablar de sensibilidad y de formación. Me parece que es necesario en este momento que, o por lo menos recomendable, que los psicoanalistas tengan una formación en los estudios interdisciplinarios de género, justamente porque con el psicoanálisis no alcanza para dar cuenta de las nuevas subjetividades que pueblan un campo social en vertiginosa transformación. Esto no implica una especialización, digamos, sino una sensibilidad para percibir aquellos aspectos que en los enfoques clásicos han estado en realidad naturalizados y desmentidos. Es decir, que la perspectiva tradicional del psicoanalista se basaba en la naturalización y en la desmentida de la operatividad de determinados arreglos instituidos, de modo que la sensibilidad a la perspectiva de género ayuda a combatir esa naturalización. Oscar levantó la mano. Sí, en relación a esto último que decías, ahí me pregunto si no hay algo que tiene que ver con que los psicoanalistas muchas veces nos hemos creído que tenemos una respuesta a todo. Porque cuando un médico le dicen, hay tal cuestión clínica, no la sabe, va y la busca en un libro, va, investiga. Lo que es increíble es que no haya algo así como la sensibilidad de la curiosidad, de tener la sensibilidad de decir, upa, este tema no lo domino. Casi lo que habría que promover es la sensibilidad por la curiosidad de tratar de meterse en los temas y no partir de la base de que en los escritos de Freud están todas las respuestas y le agregamos después la bibliografía de Lacan, Melanie Klein, etcétera, etcétera. Tenemos unas bibliotecas enormes para hacernos los sabios, pero me parece que ahí hay algo que tiene que ver con la curiosidad, que creo que es un motor muy fuerte además de este grupo, ¿no? Y que creo que tiene que ver con la práctica psicoanalítica. De tantas cosas no sabemos, e incluso de cosas que nos hablan los pacientes, que uno tiene que decir, a ver, ¿esto de qué se trata? ¿Qué es? Son temas que me llaman más la atención esa falta, ¿no? Esa ausencia. Gracias, Oscar. Tenemos muy poquito tiempo ya, de modo que si querés hacer un breve comentario, Estela, y después vamos a cerrar la actividad por cuestiones de horario. Sí. Gracias, Irene. Sí, muy breve. Quería decirles que no solamente se trabajaron los textos de ustedes, en primer lugar, y tantos otros, sino que trabajamos con muchísimos materiales clínicos. Bueno, no quisimos incluir en el trabajo escrito por
resguardo, pero que siempre lo que nos movió, digamos, en la interrogación teórica fue la clínica que nos interpelaba. Así que nuestro taller estuvo siempre cruzado por materiales clínicos bueno, que nos hicieron pensar mucho. Esto quería decirlo porque a lo mejor en un trabajo tan teórico quedó soslayado ese tema. Gracias a todos. Irene y Gracias, Juan Carlos, Estela. especial. Andrea, otra vez será. Digamos, las ganas siempre quedan de seguir conversando. Ha sido muy interesante y muy fructífero este intercambio. Agradecemos mucho esta posibilidad. Y bueno, seguiremos hablando en otras ocasiones. Así que Muchas gracias. hemos llegado al final del horario que teníamos previsto para el intercambio. Muchas gracias a todos. Bueno, Muchas gracias por el gracias. 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 Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Gracias por el espacio. Bien, muchas gracias. Gracias al foro, exacto. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias al foro. Por el espacio. Gracias al foro y a Juan Carlos. Gracias al foro y a Juan Carlos.